Relacionada con prejuicio. Es muy difícil para el ser humano hacer una diferencia entre lo que es creencia y prejuicio y lo que es la realidad. Yo los invito a ustedes a que piensen, si la persona tiene una descompensación cardíaca y es familiar de ustedes, y ustedes van a una guardia con esa persona porque tiene un dolor de pecho, termina siendo un infarto agudo del miocardio, y le dicen, no, mire, el señor tiene que quedar internado. ¿Cómo tiene que quedar internado? Y sí, porque nosotros debemos instaurar un tratamiento en él que va a requerir que esté acá en el hospital internado. Y nadie va a decir, pero lo estamos privando de la libertad. Existe el principio bioético, que es el principio que la ley lo menciona, la autonomía de la voluntad, donde cada persona debe poder decidir, mientras tenga capacidad psíquica para hacerlo, que es un pequeño detalle, si puede internarse, qué quiere hacer de su vida, aunque sea un paciente con un cáncer, un paciente oncológico, puede decidir si él quiere hacer el tratamiento o no, pero mientras esté con el uso de sus capacidades. Pero también hay otro principio bioético que no se nombra en ningún lado, que es el principio de beneficencia, no maleficencia, que es el de los médicos. Porque lamentablemente la ley presume que el médico es una persona que priva de la libertad a los individuos y nada que ver con esa realidad. Yo creo que el deseo de todo psiquiatra es que su paciente se recupere y que pueda ser parte de una vida dentro de la normalidad, con un grupo familiar que lo pueda contener. La realidad es que como las enfermedades mentales son patologías de tipo crónico, y la ley también habla de proceso, que quiere decir que no es. Cuando nosotros vemos un detenido en una comisaría que rompió, por ejemplo, tenemos los daños, una persona que rompió un vidrio que está en situación de calle, que nosotros lo vamos a ver a la comisaría, yo como médica de la fiscalía, lo primero que quiero es que ese paciente rápidamente salga de donde está, porque si veo que tiene una patología mental, esa persona no está en condiciones para estar en una comisaría. Entonces yo rápidamente pongo en funcionamiento el sistema y le digo al que está encargado, al principal, bueno, sacalo rápido de encima, porque si esta persona se lastima, el responsable de que lo tiene bajo custodia sos vos. La próxima. Las internaciones de enfermos mentales en conflicto con la ley se transforman en internaciones involuntarias, generando distintos problemas en su aplicación, debatiendo entre lo que debe hacer el profesional médico para satisfacer el buen desempeño de su ejercicio y la sujeción a la letra de la ley. Pareciera de alguna manera que hay una, incoherencia entre lo que plantea la ley, porque es como una ley idealizada, pero no aplicable en el ámbito, hablemos nosotros de lo nuestro, en el ámbito de la ciudad. Porque no podemos hablar de cumplir un decreto reglamentario, una ley que ya está reglamentada, cumplir una ley cuando no tenemos los dispositivos para hacerlo. Entonces la pregunta, cuando uno, por ejemplo, estuvo en un juicio oral y le preguntan, doctora, ¿qué tipo de tratamiento usted aconseja? ¿Y cuál es, si usted puede asesorar en relación a cuál es el lugar para poderlo enviar a este hombre a hacer un tratamiento? La verdad que cuando hice la analogía entre un paciente con una patología cardíaca, donde nadie dudaría que ante un caso de descompensación requiere internación, bueno, el paciente psiquiátrico pasa exactamente lo mismo. Uno no habla como psiquiatra de internarlo toda la vida. Lo que pasa es que la situación de internación e institucionalización hospitalaria se termina finalmente desmadrando, tenemos un borda lleno con gente que no la podemos sacar, porque tampoco en ese momento estaban los dispositivos para poder implementar, por ejemplo, una casa de medio camino. Existe, sí, por suerte, el hospital de día donde la persona la podemos externar y mandarla durante el día. Pero también la realidad es que ¿cuántos hospitales de día existen que la persona pueda acceder fácilmente? Porque esos son recursos que, si bien existen, también faltan en cantidad. Entonces, la realidad, ¿quién es el malo de la película? ¿Es el psiquiatra que quiere internar porque tiene su paciente descompensado y tiene temor que la persona se dañe o empeore su estado patológico
porque sabemos que si encima después va al hospital va a terminar en la calle porque se va a escapar y vuelve a la calle, o el problema político y del Estado que no ha madurado y se ha podido hacer responsable dirimiendo cuestiones a nivel del médico que nada tienen que ver con la ciencia médica. La próxima. Por eso dije, a mí no me van a querer, porque me tocó la pregunta. ¿Qué requisitos tiene la internación? El dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación debe determinar ese tipo interdisciplinario la situación de riesgo cierto e inminente, como también lo mencionó el doctor Burgueño, la ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento y el informe acerca de instancias previas. La próxima. ¿Cuáles son los inconvenientes en relación a los informes previos? A veces cuando nosotros vamos a una comisaría a ver a una persona, a ver el estado mental, para ver si pudo comprender, no pudo comprender, si tiene capacidad psíquica para afrontar un proceso, nosotros no contamos con ningún tipo de antecedente. Y esto, si el paciente tiene una patología muy florida, es una situación. Pero cuando la persona no tiene un cuadro claro, que puede pasar, por ejemplo, en los delirios paranoides, hay que tener mucho cuidado si uno no conoce los antecedentes previos o qué tipo de antecedentes se presentan en las causas, porque, por ejemplo, un caso de violencia familiar puede pasar, cuando es escuchado a oídos de una persona que no tiene experiencia en el tema, puede pensar que la mujer tiene otro tipo de patología, o una persona con un estrés postraumático, con un deterioro importante por el sufrimiento crónico, puede impresionar para un psiquiatra no muy avesado o que no conozca la realidad del sujeto, porque muchas veces nosotros los psiquiatras, ¿qué hacemos? Escuchamos el relato de la persona. La psiquiatría forense es peor aún, porque el psiquiatra de consultorio, el psiquiatra asistencial, lo ve un montón de veces a la persona para llegar a un diagnóstico. Y nosotros nos tenemos que establecer en una comisaría, en un lugar, o mismo cuando hacemos una pericia en la Dirección de Medicina Legal, en la Fiscalía, y en una sola vez tenemos que tener un cuadro. Entonces, el poseer antecedentes es muy importante para no llegar a los falsos positivos o a los falsos negativos, que son diagnósticos erróneos por falta de datos. Todo esto aunado a que tenemos una manera de archivo de la información hospitalaria donde nosotros no podemos tener acceso. Pedir una historia clínica, nosotros en la Fiscalía lo que hacemos, voy yo muchas veces en persona por un oficio a buscar la historia, porque si la piden por la vía ordinaria no nos llega la historia clínica en forma rápida. Entonces no podemos contar ni siquiera con el antecedente y a veces nos tenemos que valer lo que nos cuenta el paciente, cosa que no es posible. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes? Que no hay recursos institucionales, la deficiente interpretación de los conceptos vertidos en la norma, la falta de control y seguimiento de las internaciones involuntarias, el ingreso de los pacientes sin alta médica. Son estas algunas de las tantas irregularidades que venimos viendo a partir de diciembre del 2010 y que aún hoy no hay miras de que puedan subsanarse. Por eso, esta jornada o el día de hoy es una invitación para que todos empecemos realmente a pensar que el paciente psiquiátrico que tiene un problema con la justicia o que delinque no deja de ser un paciente y muchas veces la entrada a la justicia es una forma de detección de patología psiquiátrica. No hay cosa más interesante que pararse en una mesa de entrada de una fiscalía, quedarse, yo lo he hecho, quedarme observando. Yo les puedo asegurar que hay mucha patología, lo que yo llamo salvaje, sin medicación, gente que nunca fue un psiquiatra. Está lleno de patología, de cuadros delirantes, de personas con trastornos paranoicos de personalidad, donde no se ha diagnosticado. El otro día tuve un caso donde la mujer es claramente un síndrome delirante y está descompensada. Para mí es una persona que requiere ya, es como el cardiólogo con urgencia, ya asistencia. Y la mujer pasó por la oficina de violencia doméstica, le tomaron la denuncia, hizo un montón de denuncias, y eso es lo que estamos viendo ahora en la ciudad. O sea, entonces, ¿cuál es la solución? Tendríamos que trabajar todos con un psiquiatra al lado. No sé cuál es la solución realmente todavía, pero creo que tal vez formarnos y avesarnos en la escucha.
Creo que ese es el secreto. Lo que pasa es que también existe otra realidad. Cuando la persona tiene una patología psiquiátrica merece que su hecho se investigue, de todas maneras. Por eso uno no descarta, ¿no?, que igual se desarrolle la investigación. O sea, corroboremos si lo que la psiquiatra me informa tiene algún viso de realidad o no, porque de hecho existe, porque una persona esquizofrénica puede ser violada, un retrasado mental puede ser abusado sexualmente, o sea, puede ser que sea cierto. Por eso no confundir tampoco el que yo le digo al fiscal, che, pero escúchame, si yo te hago el informe, vos con este informe, no dejes todo, no cierres la causa, fíjate, llamar a los testigos, llamar a un familiar, llamar a otro, no te agarres nada más que el informe, sino es muy fácil. ¿Se comprende? La próxima. El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se niega a realizarla. O sea que tiene una potestad el juez en protección de esa persona de decir, bueno, supongamos que en el caso de que el hospital diga, no, este paciente puede pasar, porque han existido casos de discrepancia de criterios, y puede decir, no, sí, debe permanecer internado, o sea, puede decidirlo. En este caso es importante porque muestra la obligatoriedad de la participación del sistema judicial. O sea, por esto yo les quiero decir que ustedes están incluidos, no somos los médicos, no, somos todos en equipo. En calidad de garante de los derechos humanos, se evidencia que la magistratura tiene una responsabilidad que no puede delegar, como les dije anteriormente, en el equipo interdisciplinario. La próxima. El diagnóstico previo, en el campo de salud mental, no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad. Esto figura en un artículo y es un tema muy importante, porque no es equivalente a cuando uno le pregunta, ¿usted tiene antecedentes penales? Uno le pregunta al paciente, ¿usted alguna vez cometió un delito, estuvo detenido, tiene antecedentes penales? Pero cuando nosotros una cosa es eso, y no poderlo volcar directamente en la entrevista que le hace al paciente, porque nadie puede declarar contra sí mismo, lo que ustedes quieran. Pero otra cosa es el diagnóstico previo, como yo les dije que es importante conocer la historia clínica, el diagnóstico previo que tenga la persona, para nosotros es parte de la historia clínica. Entonces, los antecedentes médicos personales o familiares en salud mental de patologías previas e internaciones y diferentes modalidades de tratamiento que haya realizado para los peritos médicos psiquiatras tiene gran importancia porque son parte vital de la entrevista durante la peritación para realizar una evaluación clínico-psiquiátrica completa. Si uno ve una pericia donde no consta nada de la historia, porque hablamos que si la enfermedad mental es un proceso, no es una foto del momento de que rompió el vidrio, es un proceso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué edad comenzó? O sea, por eso el antecedente no es discriminatorio el antecedente. Es importante para que no se enfermedad. Como si fuera por el ser del cardiópata. Así. Los antecedentes médicos, entonces, de ninguna manera pueden interpretarse como estigmatizantes. El dictamen pericial debe estar científicamente fundado y que tenga justamente en los antecedentes es una forma correcta de armadura. Bueno, esta es una cosa muy interesante, es una vista de Gordon. Se han interpretado situaciones relacionadas con la psiquiatría en forma errónea, cuando en realidad se revictimiza la enfermedad mental por la carencia del sistema y una ley que no ha sido ideada en base a la realidad. En la práctica funciona esto de otra manera. Por ejemplo, pensemos en un detenido donde se sospecha patología mental que se encuentra en sede policial. La policía da aviso a la autoridad fiscal, como el famoso DANI, y esa autoridad fiscal llama a su médico, en este caso a mí. Me toca ir a evaluarlo. Previamente, seguramente, también tiene un aviso al médico de policía. O sea, que primero lo evaluó el médico de policía. Como el médico de policía, a veces los dictámenes que puede dar, a veces no todos son psiquiatras, cada uno quiere tener su médico, y es lógico, en el sistema judicial nuestro, que cada parte tenga su perito. Entonces va, el médico de policía es el primero.
Después llega la médica de la fiscalía o el médico de la defensoría, que puede llegar antes de la fiscalía. Llamamos 3. Después de eso, supongamos que nosotros llamamos a la fiscal, el defensor llama, el médico llama a la defensora y le dice, mira, está para internar. ¿Por qué? Y porque, mira, está con un cuadro delirante, está muy agresivo, muy excitado. Y ahí empezamos nosotros como médicos a tener miedo, porque se va a lastimar, se va a lastimar. El otro día yo estaba con un detenido, evaluándolo, estaba bastante tranquilo, dentro de todo un muchacho psicótico, un cuadro psicótico agudo, un juicio desviado, en situación de calle, porque ese es el otro gran problema. ¿Dónde va a salir con lo que después de ver en el alta ese tipo? ¿Dónde va a ir? ¿Qué remedio va a comprar? ¿Qué familia lo va a sostener? O sea, primero debería ser que las familias aprendan a que si les toca un paciente psiquiátrico se hagan cargo, que el Estado desde algún lugar, no sé, les obligue, yo no sé cuál es la solución, pero que se hagan cargo de que si tienen un hermano, un primo con antecedentes psiquiátricos aparezca un familiar. Pero ¿qué pasa? La patología mental como crónica cansa y a los locos no quiere nadie. Entonces terminan teniendo, en vez de trato de paciente, trato de presos. De presos comunes. No se respetan los derechos humanos en ninguno de los dos casos, digamos, ¿no? Perdón que... Entonces, bueno, íbamos por el médico de la fiscalía, de la defensoría, entonces dice, bueno, este es para internar. Perfecto. El de la policía llama al SAME, al servicio de asistencia. En la ley del servicio de asistencia solamente tiene la obligación de hacer el traslado. No puede de ninguna manera decir con un solo médico versus 3 que ya lo evaluaron, decir yo no me lo llevo. En la realidad, ¿qué pasa eso? Muchas veces viene el médico del SAME, lo revisa la comisaría y dice no, para mí no está para internar. Entonces te deja la persona en la comisaría. Y al otro día te vuelven a llamar porque esa persona la llevaron, pensando que se podía, a tomarle declaración a una fiscalía, entonces tenés al paciente descompensado al otro día en la fiscalía de Paseo Colón, de Beruti, de todas las fiscalías, que son todas vidriadas, que no hay un lugar lógico para tener un paciente que no pueda dañarse a sí mismo. Yo tuve otra experiencia muy fea en Beruti, lamentablemente, porque se pensaron la fiscalía desde el punto de vista de la modernidad, pero tiene que haber, no digo una alcaldía, un lugar seguro para poderlo tener. Alguien que le pueda proveer cuando la persona está esperando, mismo cuando se traslada un detenido, que se le dé agua, algo para comer, y un lugar seguro donde no se pueda lastimar ni lastimar al otro. ¿Por qué? Porque la verdad que es un lugar de muchísimo riesgo y no está planteado desde el lugar de donde lo vamos a poner. Entonces, pasó lamentablemente en Beruti, que la persona la encerraban en un cuartito, rompió con acúmulo de muebles, la persona armó como una escalera con los muebles y empezó a romper el techo para escaparse. Y rompió la puerta a patadas, literalmente. Y esa persona estaba en la fiscalía como detenido, o sea, que lo tenían con custodia. Observen ustedes si el tipo se hubiera lesionado, aparte de lesionar a otro, porque había 3 custodios. Uno de cada piso que se juntaron todos, custodios comunes eran, ni siquiera estaban los de la policía. Donde trabaja el médico legista, en la Dirección de Medicina Legal, a veces nosotros decidimos después de una revisación internarlo. ¿Y qué hacemos? Nos espera ahí en el pasillo. Cuando viene la ambulancia del SAME, el tipo se te fue, lo tenés que tener adentro. Pero nosotros no somos una fuerza de seguridad o una fuerza que tampoco hay en la Dirección de Medicina Legal, tampoco hay lugar donde tenerlo. O sea, estamos todos en la misma condición. No sé qué vamos a esperar entre todos que pase para darnos cuenta que si presumimos que un paciente tiene patología mental, tiene que estar en un lugar seguro, donde no se dañe ni dañe a otros. Porque se agrava, tipo, después no se le puede hacer la causa de daño, que te rompa todo porque es inimputable. O sea, es complejo, ¿no? Pero bueno, todo esto se aprende a medida que vamos transitando la ley. Bueno, el médico de la ambulancia, ahí tenemos el grave problema. Si el médico de la ambulancia, el SAME, que es excelente el SAME, yo lo conozco a Vicente y todo lindo, pero casualmente tenemos como 106 ambulancias para la medicina general y una sola ambulancia psiquiátrica que va a atender todos los pacientes psiquiátricos de todo Buenos Aires y encima se va a encargar de los traslados
o de intervenir, por ejemplo, en los allanamientos, en las cosas que tengamos que hacer la justicia. Como el SAME trabaja en forma independiente, no tiene relación con la justicia, lo primero que pasa cuando uno llama al SAME, por ejemplo, estoy en medicina legal, tengo que internar a alguien, llamo al SAME, levanto el teléfono, no, si no una orden judicial, no lo vamos a buscar, porque tenemos que mandar, ¿es paciente psiquiátrico? No, entonces no. O sea que la ley que dice que justamente no se puede discriminar al paciente psiquiátrico, se termina discriminando y vos esperás con el paciente. Entonces hubo épocas, ahora la gente de medicina legal hizo un escrito muy interesante, entonces le muestran eso al médico, mirá, che, acá dice la ley, el artículo 28 dice, ojo con la discriminación, vos te lo tenés que llevar. Antes, ¿sabés lo que llegamos a hacer? Tiene una lipotimia, mandame una ambulancia porque yo no lo tengo en un lugar idóneo al tipo. Lo tengo en riesgo. O se puede escapar, o se puede ir, o le puede pasar cualquier cosa. Y está para estar internado. Entonces, volviendo al caso en el mejor de los casos, como la ley no habla de que el médico de la ambulancia debe evaluarlo, sino solo trasladarlo, a veces podríamos decir, bueno, sería piola que tengamos un sistema de derivación que sea solo con esta finalidad, no el SAME. Inventar algún sistema de derivación propio donde conozcan la ley, porque la ley, una vez que se reglamentó, debería ser conocida por todos los profesionales del servicio sanitario. Lo que pasa es que no la conocen. Entonces, finalmente llega al hospital. Y en el hospital lo evalúa un equipo multidisciplinario. En la mayoría de los casos, sin contar con las condiciones institucionales establecidas en la ley. Esto es un asunto de una guardia del hospital. Al llegar al hospital, en el caso de que se cuente con el equipo interdisciplinario, que es lo que dice la ley, en la práctica nos encontramos con situaciones complejas, donde al paciente con enfermedad mental no se le brinda la asistencia médica, psicológica, social que merece, como decía Pablo. Hay un caso, por ejemplo, un abdomen agudo mezclado con el paciente psiquiátrico que se siente y tienen al lado, pueden tener la suerte de tener la consigna y la sentamos al lado. Entonces, podemos tener a alguien con una intoxicación por sustancias agudas. La próxima. En otros casos, supongamos que el detenido sea trasladado a un hospital general, quedando con la consigna policial. La realidad es que cuando llega la guardia del hospital, es la que va a hablar ella, la guardia del hospital no tiene los recursos físicos para poder alojar al paciente. Entonces, he llegado a ver sujetos con cuadro de excitación psicomotriz esposados a la pata de la camilla y arriba de la camilla un paciente acostado. O sea que si el tipo empezaba a caer con el cuadro de excitación, volaba la camilla y el paciente, y no es justo para ninguno de los dos, ni para el enfermo, ni para el que está esposado en una camilla, porque es un paciente psiquiátrico. No es un esclavo. La próxima. Pasame otra más. Los pacientes se retiran, es otra realidad, se retiran sin alta médica, privándoselo de recibir asistencia interdisciplinaria junto a la calle. La próxima. Esto que también comentó Pablo, también con las 10 horas del ingreso, la guardia debe dar aviso al juez o al fiscal que posteriormente, cuando ya tiene el diagnóstico de patología mental, levanta la consigna y cuando se levanta la consigna la persona se va. La próxima. Otro punto de la ley muy importante, igualar a dos profesionales. Uno es el psicólogo, le ponen bueno, que el informe del diagnóstico, el psicólogo o el psiquiatra, cuando son dos disciplinas totalmente distintas y son complementarias y son válidas. Yo tengo la suerte de tener a cargo el gabinete psicológico también y nos complementamos de mil maravillas con las psicólogas. A mí me sirve muchísimo trabajar en equipo, pero cada uno dentro de su ámbito de determinación científico. Entonces, no podemos tampoco poner en cabeza del psicólogo la responsabilidad de que, por ejemplo, si llega un paciente, supongamos que nos tiene psiquiatra de guardia, con un traumatismo de cráneo, que perdió el conocimiento, que recuperó, a que lo evalúe un psicólogo. O que tenga un cuadro de excitación psicomotriz secundaria a ese traumatismo de cráneo, o que tenga un trastorno metabólico y que esté haciendo un cuadro que parezca psiquiátrico, que lo es por el trastorno metabólico. Decirle al psiquiatra evaluando, porque la formación de él no es para eso. Entonces, estamos en mucho desconocimiento en la construcción de la ley, de lo que es, digamos, los ámbitos de cada ciencia. La próxima.
La próxima. Bueno, la ley dice que las internaciones deben ser en hospitales generales. Los hospitales de la Cámara no cuentan hoy día, y los he recorrido, no todos, pero casi todos, con los recursos necesarios para cumplimentar la ley. Un sujeto calidad inimputable que requiera tratamiento de rehabilitación, al estar ausente la regulación del Estado en relación a la necesidad inmediata y también diferida, debe ser paciente todo esto de sostenerse en el tiempo, y lo que genera el Estado es situaciones de desamparo que se repiten incansablemente, donde el individuo reincide en el delito tal vez como única forma de ingresar al sistema de salud. Porque si yo lo vuelvo a la calle y el tipo está excitado, agarra otro palo y rompe otro vidrio y se tira por una ventana si está bajo el efecto de alguna sustancia. O sea, es lo mismo, es un círculo que no tiene fin. No debe confundirse con la propia decisión de la internación. El paciente que requiere internación involuntaria es aquel que no va a poder firmar el consentimiento. Es una medida de necesidad extrema poder internar hasta que recupere su capacidad psíquica. Uno no habla que nunca la va a recuperar, uno trabaja para que la persona la pueda recuperar y pueda integrarse a la sociedad. Lo que pasa es que la pasada por el hospital general debería ser la puerta de entrada al servicio social para que esa persona pueda tener algún tipo de subvención. Entonces, te ha mezclado todo en una sola bolsa. Hemos metido los psiquiatras que quieren internar y que quieren privar de la libertad. La gente se queda en el hospital porque no tiene problemas sociales y no tiene dónde ir, pero en realidad el psiquiatra los deja, porque en realidad el psiquiatra los quiere tener adentro. O sea, es un grave error pensar de esta manera. La próxima. Cada uno de los integrantes debe mantener el lugar que le corresponde, la próxima, en relación a las interdisciplinas, la próxima. Y la situación actual, casi ya finalizando, es que la ley de salud carece de requisitos básicos en su articulado que permitan al médico forense dictaminar sobre la salud mental de un sujeto y aconsejar algún tipo de medida de protección o cuidado. El médico forense, si bien tenemos la psiquiatría, el médico forense no está en toda la letra de la ley como especialista, y es una preparación distinta. La psiquiatría asistencial que la psiquiatría forense es una especialidad en sí. No podemos dejar de ver esa cantidad de casos donde la intervención de la justicia en la investigación de un hecho disvalioso resulta ser un pedido de auxilio que realiza un sujeto en una situación límite de su vida, situación de indigencia extrema o situación de calle, adicción a polisustancias, deterioro psicoorgánico, excitación psicomotriz, daño a la propiedad. La próxima. Cuando yo les decía que es responsabilidad del Estado, que ya estoy sobre la obra, hay que tener mucho cuidado con el concepto de violencia institucional, porque los funcionarios del Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las personas que cumplen funciones en esos poderes, los integrantes de la Fuerza de Seguridad y policiales de cualquier jurisdicción en el territorio de la Cámara, deben evitar caer en privaciones o descuido frente a una persona o grupos de personas. En este caso, estamos hablando de una persona sumamente vulnerable, con una capacidad psíquica limitada. Seguimos polarizando cuestiones relacionadas a la psiquiatría. Hemos pasado del encierro del enfermo psiquiátrico a dejarlo desamparado, convencidos de que hemos hecho todo lo posible, legislando una ley que se encarga de los aspectos sociales y que no lo quieren, no lo encerrará en el manicomio. Nos sentimos de esta manera más humanos, no vulneramos su derecho, pero el efecto ha sido todo lo contrario, porque no ingresan al manicomio, pero quedan vagando por las calles sin asistencia médica, sin alimentación, sin abrigo, sin familia y sin Estado. Todos somos responsables. La próxima. La próxima. Esa voz. Como conclusión, el cuento final, 2 minutos. La conclusión y la próxima. Ahí está, conclusión. Bueno, estamos todos de acuerdo que es una ley avanzada. ¿Sí? Para el país, la verdad que es una ley avanzada. Tiene sumo respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Eso estamos todos de acuerdo.
¿Es inaplicable en la actualidad de la cava? Sí. Pregunta abierta. Sí. Esta también es otra. Dios, todo el mundo sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Ojo, Dios atiende en Buenos Aires, esto es verdad. El caso de la viuda de Soria, rápidamente la próxima. ¿Ustedes se acuerdan de este caso? Sí. El gobernador Soria, la matadora sería, ¿sí? Estuvo internada en un hospital de la provincia de Río Negro. ¿Sí? De Río Negro, como dijo el doctor Corti muy bien, hace muchos años adoptó la ley Basaglia, de la desmanicomialización completa de los psiquiátricos de Río Negro. ¿Sí? Cerraron todos los psiquiátricos de Río Negro y todos los pacientes psiquiátricos vinieron al lado de Buenos Aires. Usaron el Río Negro y vinieron a Carmen de Patagonia y ya a la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Qué pasó? Esta mujer tuvo el homicidio, se decidió internarla porque estaba descompensada psicopatológicamente y siguió el proceso judicial. ¿Sí? Cuando se le llegó la sentencia, internada en el hospital, intentó suicidarse. ¿Sí? En el hospital general, porque no hay psiquiátrico en Río Negro, se intentó suicidar. Bien, hubo un gran problema grave. Todos los médicos dijeron no, tiene que estar internada en un hospital psiquiátrico. En Río Negro no tenemos hospital psiquiátrico. Listo, la traemos a la clínica Abril, acá en Buenos Aires, en la zona sur. Estuvo unos días internada, un tiempo, creo que un par de meses en la clínica Abril, la clínica Abril, y dijeron, bueno, listo, ya está, tiene que volver. Tenía que volver a Río Negro. Río Negro, ¿qué pasa? El único lugar para internación era el hospital donde se internó, donde se había querido suicidar. ¿Sí? Todos los médicos estaban sumariados por la obligación de cuidado del paciente. Todos los médicos. Ningún médico quiso volverlo a atender porque ya estaban sumariados por esta persona. Ahora está internada en el complejo de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Por el PRI. Y la última. Esto queda abierta para ustedes. Queda abierto el debate y bueno, queremos vernos así de lo que pensamos. Gracias.